Hola, 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 buenos días. Florencia, se ve bien? Buenos días, Fernando. Sí, se ve y se escucha bien. Excelente, excelente. Pues no, buenísimos días. De verdad que estamos muy contentos de tenerlos el día de hoy aquí con nosotros. Para nosotros es un gran placer poder tener la oportunidad de contar con su presencia. Mi nombre es Fernando Pinillo, yo soy el CEO de la compañía Cinetics, y pues el día de hoy yo voy a ser, digamos, quien haga el inicio de este fabuloso webinar donde vamos a estar hablando de un tema sumamente importante e interesante que estoy seguro que a muchos de nosotros nos interesa, ya que hemos pasado por momentos importantes en la historia de la humanidad, por decirlo de alguna manera, en el efecto pandémico y pospandémico, donde nuestros usuarios, nuestros colaboradores eh, fueron, eh, fueron y están siendo afectados de manera constante en temas de phishing. Eh, el día de hoy me acompaña un panel digamos, de oro. Me acompaña la gente de SmartFence, una compañía especializada en temas de concientización y simulación de phishing. Y estará conmigo un par de personas muy importantes. Una de ellas es Mauro Gracioni, que es el CEO de SmartFence. Y me acompaña también Nicolás Bruna, que es el Product Manager de SmartFence también para toda Latinoamérica y el mundo. Entonces, quiero pues arrancar inicialmente presentándole en qué va a consistir este webinar. El día de hoy vamos a estar tocando dos temas importantes, que es el tema de phishing, el tema de ransomware y entender toda esa línea de control o de sucesos que se presentan en un proceso de phishing. Sin embargo, es un webinar que va a durar 60 minutos. Eh, Nosotros vamos a estar encargándonos de, posterior al evento, de hacer llegar todo el material y la grabación del webinar. Y los invito a que si en el transcurso del webinar ustedes se les presenta alguna pregunta, por favor usen la opción del QA para poder entonces preguntar lo que necesiten, que todo el equipo de SmartFen y Cinetics va a estar detrás para poder responder todas sus inquietudes. No le quiero dar el pase todavía a SmartFen antes, primero, a poder presentarnos nosotros como empresa de forma muy rápida y general. Nosotros somos una compañía que nos enfocamos en apoyar a nuestros clientes en entregar una amplia gama de servicios de seguridad, de infraestructura y nube. Tenemos presencia en 3 países, desde donde atendemos a toda Latinoamérica. Tenemos una cobertura bien interesante pues, con clientes en distintas latitudes. Somos especialistas en la entrega de servicios de seguridad gestionada y pues abarcamos distintos sectores de la economía que va desde sectores como banca, seguros, telecomunicaciones, energía, salud, educación, entre otros, ¿no? Nuestra empresa tiene 4 focos importantes. Uno viene siendo uno de los focos más importantes, que es el tema de ciberseguridad. Es un cuadrante en donde pues, trabajamos con múltiples servicios que sirven a muchísimos clientes en Latinoamérica, servicios relacionados a lo que es seguridad de avanzada de endpoint, servicios de SOC, hardening de usuario, Next Generation Firewall, pues entre otras cosas, ¿no? Tenemos una fortaleza muy importante también en cloud, donde apoyamos en procesos de adopción y consolidación, migración, analítica, seguridad de todo un entorno de nube, ya sea en AWS o en Azure. Y terminamos con un par de unidades de negocio interesantísimas, que es el tema de infraestructura, donde nuestra estrategia está enfocada fundamentalmente en poder apoyar a nuestros clientes en temas de virtualización, de centro de datos, aplicaciones, desktop, entre otras cosas, ¿no? Y finalizo en uno de los servicios pues, que engloba o que es transversal en todos los anteriores que acabo de comentar, que son los servicios gestionados. Nosotros nos comportamos como un MDR, nos comportamos como un MSP o como un MSP, donde eso nos da la capacidad de tener una cobertura operativa interesante en apoyar a nuestros clientes, en entregar en modo servicio toda una serie digamos, de soluciones o herramientas enfocadas en seguridad o en nube. ¿Okay? Entonces, ya terminando esto, pues no les quito más tiempo en este sentido. Quiero que arranquemos cuanto antes nuestra charla. Le doy la palabra entonces a
Florencia para que nos apoye entonces en el inicio de la charla. Muchísimas gracias por su asistencia y estamos muy pendientes. Florencia, Gracias, gracias Fernando. Bueno, déjame, te doy el poquito de compartir. bien, de todas maneras, bueno, primeramente agradecerte por la introducción. Nosotros formamos parte del equipo de Smartfence en esta oportunidad. Yo lo que voy a hacer es primero presentar a los dos oradores que te van a estar acompañando el día de hoy. Por un lado tenemos a Mauro Graziosi, CEO de Smartfence. No sé si lo ven ahí, a Mauro. Eh, General. Mauro es experto en seguridad de la información, fundador y CEO de Smartfence. Cuenta ya con más de 20 años de trayectoria en ciberseguridad y a lo largo de su carrera profesional generó diferentes proyectos enfocados siempre en la ciberseguridad y la educación a distancia. En 2016 fundó Smartfence con la misión de satisfacer los requisitos y urgencias de los ISOs de Iberoamérica, obteniendo el primer premio del programa de Cybersecurity Ventures 2018 del INCIBE. Su objetivo personal es convertir a los usuarios en un componente clave de la estrategia de ciberseguridad de las organizaciones a través de la concienciación. Así que bienvenido, Mauro. Y bueno, lo va a estar acompañando también Nicolás Bruna. Nicolás Bruna es Product Manager de Smartfence. Es uno de los autores de la guía de ransomware de OWASP y el kit gratuito de autodiagnóstico de teletrabajo seguro. Nicolás ha escrito 2 white papers sobre la ciberseguridad de la información y más de 50 artículos sobre concienciación de usuarios. También forma parte del equipo asignado por Smartfence para el mantenimiento del anti-phishing Latinoamérica, un proyecto creado por Segurinfo y se encuentra liderando actualmente varios proyectos de seguridad, entre ellos el calculador de costos de ransomware, en su objetivo profesional por desarrollar indicadores gerenciales que permitan representar el riesgo de la capa humana. Bueno, con esto también no solo presentarlo, sino que les queremos contar que en la plataforma activamos un sector de encuestas donde los invitamos a participar durante el webinar y también pueden realizar sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que vamos a estar respondiendo al finalizar del webinar. Así que bueno, le doy la palabra a Mauro y a Nicolás para dar inicio. Y bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí presentes el día de hoy. Bueno, gracias Flor por la Gracias. presentación. ¿Están viendo correctamente mi pantalla? Sí, Así es, Nicolás, sí. ¿No? Bueno, perfecto. Entonces arrancamos. Lo que vamos a ver hoy, de alguna manera, a mí me resulta siempre divertido porque es pararse un poco del lado del ciberdelincuente, ¿sí? Y ver cómo haría el ciberdelincuente o los ciberdelincuentes para enviar un ataque a la organización de cada uno de ustedes del tipo Business Email Compromise, que básicamente, ya vamos a introducir el término, pero es un ataque de phishing. Y lo que vamos a descubrir es que en realidad el paso a paso para hacer esto es muy sencillo, lo puede hacer cualquiera de nosotros e incluso lo puede hacer cualquier persona que hoy en día no tenga los conocimientos técnicos que hace un tiempo eran necesarios para lanzar este tipo de ataques. Y vamos a ver cómo, con el uso de algunas herramientas gratuitas, que de hecho las proveemos en nuestro propio sitio web de Smartfence, podemos aumentar la probabilidad de que la víctima, la persona que nosotros elegimos para enviar este phishing, reciba el correo en su bandeja de entrada. Entonces, bueno, para arrancar y para estar todos un poco de acuerdo con el concepto este del Business Email Compromise, vamos a repasar un poquito brevemente la teoría al respecto. Que básicamente muchos pueden que conozcan o recuerden más que el Business Email Compromise, el fraude del SEO. El fraude del SEO tuvo mucha presencia en los medios de comunicación, ya hasta al día de hoy sigue ocurriendo y seguramente es el término que más familiarizado estamos en Latinoamérica. Básicamente, cuando hablamos del fraude del SEO o del Business Email Compromise, que vendría a ser como un concepto un poquito más general, dentro del cual el fraude del SEO está incluido,
estamos hablando de una suplantación de identidad que realiza un ciberdelincuente o un grupo de ciberdelincuentes con un objetivo. El objetivo, por lo general, es o comprometer información sensible de nuestra organización o bien lograr alguna transferencia de dinero para que a través de cierto engaño reciban determinado monto en una cuenta que es de ciberdelincuente, una cuenta fraudulenta. Y esto, bueno, ¿cómo se logra? Básicamente, como logran la mayoría de las cosas los ciberdelincuentes, que es utilizando técnicas de ingeniería social. Es decir, hay muy poco conocimiento técnico dando vueltas y hay, más que nada, el uso de estas técnicas que, bueno, son un poco independientes ya del paso del tiempo y de las tecnologías que se van creando, porque son las mismas que se usaban hace muchos años y siguen siendo vigentes al día de hoy. ¿Por qué los ciberdelincuentes hacen este tipo de ataques? Principalmente porque ganan mucho dinero. Si nos fijamos en un reporte en particular, hay muchos reportes que hablan de esto, pero bueno, uno para poner como ejemplo, es este del FBI, es de Estados Unidos, y dice que en el 2021 hubo pérdidas financieras relacionadas únicamente con este tipo de ataques, con los ataques del Venice Email Compromise, de 2.400 millones de dólares para las organizaciones. Más allá de este número en particular, si nosotros buscamos otro reporte de otro proveedor o de otra zona geográfica, vamos a encontrar que va a ser un número así grande, impactante. Y después cuando, bueno, nos fijamos en el promedio, en la media, que cada organización puntualmente está perdiendo al ser víctima de este tipo de ataques, también es un número bastante considerable. Por ejemplo, en este reporte se mencionan $120.000 por ataque. Entonces, básicamente, el tema es ese. Los ciberdelincuentes con estos ganan dinero y lo pueden llevar adelante de manera muy sencilla. Entonces, dinero sencillo, bueno, todos vamos a hacer eso porque conviene y es fácil de hacer. Entonces, ¿cómo se hace? Estamos diciendo que es fácil. Podemos seguir un diagrama como este. No es el único diagrama, se puede hacer de otras maneras, pero es una manera bastante sencilla de realizar un ataque de este tipo. Y podemos ir analizando paso por paso cómo podemos asegurar esto que decíamos antes, que la víctima, la persona que nosotros decidimos o queremos engañar, tenga una probabilidad muy alta. Primero, de recibir nuestro engaño y segundo, de caer en él. Entonces, bueno, para ir avanzando en este diagrama vamos a hacer uso de algunas herramientas gratuitas, como decíamos antes, que las pueden encontrar en la URL que se ve abajo a la izquierda en la diapositiva, free.smartfriends.com. Y eso lo menciono ahora porque quizá para hacer un poco más práctica y más entretenida la charla, cada uno de ustedes puede ir utilizando estas herramientas a medida que las mencionamos y van a poder determinar por qué camino seguiría el ciberdelincuente para atacar la organización de cada uno de ustedes, ¿sí? Como para hacerlo un poco más práctico. Entonces, el primer punto. Inteligencia de fuentes abiertas. Bueno, esto de hecho es quizá lo más innovador que hicieron los ciberdelincuentes en el último tiempo, porque como les decía, siempre usan ingeniería social, siempre los engaños se basan más o menos en lo mismo, siguen siendo igual de efectivos que hace 10 años atrás, o más incluso, siempre usando las mismas técnicas. Lo que tienen de diferente los ciberdelincuentes en los últimos años es que disponen de muchísima información, que está pública en Internet, está desclasificada, y a través de técnicas de OSINT, de Open Source Intelligence, pueden, a ver, entre paréntesis, buscar en Google sería, no, por ahí suena como muy, como que estamos hablando de algo muy complicado, de buscar en Google información o automatizar esa búsqueda mediante alguna herramienta. Se puede obtener mucha información que, ¿para qué va a servir? Para que cuando elaboremos el engaño que le vamos a mandar a la persona que elegimos como víctima, tengamos más chance de que esa persona caiga en el engaño, porque va a ser un engaño mucho más personalizado para la persona que lo está recibiendo, para su organización, para el contexto en el que está viviendo. Y eso termina siendo muy sencillo. ¿Por qué? Porque actualmente hay mucha información, hay muchas herramientas que automatizan la recolección de esta información y muchísimas de ellas son gratuitas, ni siquiera hay que pagar. Por ejemplo, para pasar a un caso como práctico y puntual y que llevaría 5 minutos.
Si nosotros queremos enviarle un correo al responsable de finanzas de cierta organización, bueno, tenemos que conocer cuál es su dirección de email corporativa. Entonces podemos usar una herramienta como esta, Email Harvester, que la tienen disponible en el sitio web de SmartFence. Y esa herramienta lo que va a hacer va a listar todos los correos corporativos de su organización que estén expuestos hoy en día en Internet. Básicamente automatiza una búsqueda en foros, en redes sociales, en periódicos, en blogs, y busca los correos electrónicos que sean @ el dominio de la empresa de cada uno de ustedes. Y se obtiene un listado. Así como ustedes pueden hacer esto, un ciberdelincuente también lo puede hacer. Y con ese listado ya se puede saber si tenemos o no el correo electrónico corporativo del responsable de finanzas de una organización. ¿Y cómo nos aseguramos de cuál es el correo de ese responsable? Bueno, vamos a mirar el LinkedIn. En LinkedIn vamos a encontrar la mayoría de los empleados de determinada organización, podemos ver cuál es el responsable de finanzas y haciendo un simple match vamos a saber si tenemos o no el correo electrónico. Si no lo tenemos, seguramente visualicemos en todos los correos cierto patrón, por ejemplo, nombre.apellido, @dominio, y lo podemos formar. Es decir, no hace falta que esté en esta lista. Fíjense cómo en 5 minutos ya se puede tener el correo electrónico de la víctima. Y imagínense si dedicamos 10 minutos más, lo que podríamos llegar a encontrar. Podríamos llegar a determinar que la organización, bueno, justo está participando de un evento, que a ese evento va a asistir cierta persona importante de la organización, entonces podríamos suplantar la identidad de esa persona y enviar una solicitud al responsable de finanzas para que realice cierta acción porque se necesita para el evento que está asistiendo la persona, por ejemplo. Hay muchas cosas que se pueden hacer investigando una muy pequeña cantidad de tiempo. Más tiempo investiguemos, más creíble va a ser el engaño y más mayores van a ser las probabilidades de que la persona termine cayendo en ese engaño. Y bueno, Ahí, también... Nico, te voy a frenar Sí. ahí. Ya te voy a frenar. Hola, ¿qué tal? Soy Mauro Graciosi, CEO de la empresa, como ya decía. Mientras estaban hablando, algunos de ustedes, y voy a seguir haciéndolo, han recibido algunas invitaciones a conectar y otros pueden ver ustedes desde LinkedIn quién les vio su perfil. Y Nico, ya te puedo decir, vos dijiste que era un tema de tiempo. Bueno, en el poco tiempo que estuve, llegué hasta la J del listado que tenemos de asistentes. Pude encontrar a varios de ellos. Solo busqué una sola red y lo busqué manualmente, Nicolás. Hasta la J encontré más o menos el 80% de la gente que tiene el perfil de LinkedIn. En la mayoría de los casos encontré al CEO, al CFO, y me queda la duda de alguna de las personas que están ahí, pero bueno, si ustedes tienen ahí su LinkedIn a mano, vayan mirando, que si los mire yo, lo más probable es que haya encontrado hasta acá. No ejecuté, Nico, no ejecuté lo que hago a veces, que no quita que no lo haga un poquito después más tarde ahora, la herramienta gratuita que tenemos de Email Harvester, pero estoy confiado de que alcanzaría lindos resultados en este caso. Desde ya te digo. Sí, ahí está también, bueno, ¿cómo podemos impedirte, Mauro, que vos hagas esta investigación? Es decir, si nosotros nos paramos ahora al lado de la organización, queremos, bueno, defendernos, protegernos de esta inteligencia previa que hacen los ciberdelincuentes, y está complicado porque no podemos impedir que el ciberdelincuente utilice Google, utilice LinkedIn, utilice cualquier herramienta de OSINT para recopilar información que está pública en Internet. Entonces, la protección en este caso se complica un poco. Así es, y bueno, un poco que ahora poniéndonos un poquito, yo ahora me voy a poner el sombrero blanco un ratito, Nico, te voy a dejar a vos el sombrero negro, y vamos a hablar de distintas maneras de lograr un poco esta protección. Bueno, desde el punto de vista de OSINT está muy difícil y va a ser más difícil cada vez. Tengan en cuenta que estamos hablando de una red social y de un buscador, que muchas veces la gente pone una cosa en LinkedIn y otra cosa en otra red social creyendo de que están separados, pero en una búsqueda rápidamente podemos identificar, yo busqué en LinkedIn, pero puedo encontrar cosas peores, vamos a decirlo así, de otro punto de vista en otra red social. Entonces, ¿cómo protegernos en este caso? Bueno, no es tan fácil porque también en muchos casos, por ejemplo, nuestro perfil, el tuyo, Nico, también incluso, son bastante explícitos con respecto a lo que publicamos en Internet y apuntamos a la protección por otro lado. Es decir,
se sabe que yo soy el CEO, se sabe que vos sos el Product Manager, pero al fin y al cabo apuntamos más que todo a tener hábitos seguros para después, no para la protección ahí en particular. Entonces, en este caso en particular, es no poner de más, y que las personas no expongan información que no sea relevante para lo que es supuesto necesariamente. Es difícil, vamos a decir lo que es difícil, porque uno cada vez comparte más y las empresas cada vez son más cercanas hacia los terceros y cada vez como empresa uno trata de mostrarse de una forma más humana y entonces eso hace que las personas compartan más información, los empleados de las empresas compartamos más información hacia el resto y entonces se hace difícil. Pero bueno, ahí es importante que una cosa es compartir información, otra cosa es poner la dirección de email y ahí consultar periódicamente los resultados de la herramienta gratuita, en este caso el Email Harvester, que lo pueden hacer desde nuestro sitio web. Y como persona es lo que sería el Ego Search, escribir nuestro propio nombre, Mauro Graziosi, Nicolás Bruna, Fernando Pinillos, Florencia Viola, buscar Pablo Moján, ver qué es lo que se encuentra, porque muchas veces nos puede sorprender. De hecho, Nicolás, recuerdo que a la salida de una de las charlas que tuvimos con vos, habíamos visto que en un post de un blog de hace muchísimo tiempo había una información que no correspondía que esté ahí. Y bueno, quitar esas acciones de correos filtrados en los sitios donde aparezcan es la acción que a veces es difícil por la indexación y demás, pero bueno, se puede ir trabajando en el grado de exposición, principalmente en las cuentas con mayor probabilidad de ser atacadas, los perfiles clave, ¿no? Desde el punto de vista de por el puesto o por el manejo de información sensible. Y bueno, ¿qué significa ir a quitar el email? Bueno, como digo en este caso, era en algún post de algún blog, pero bueno, puede ser en sitios externos y demás, una labor que puede ser un poco tediosa, pero bueno, pero hay que trabajarla y hay que hacerla. También decir que nosotros tenemos una alianza con una empresa que se llama Bigoo, una empresa que se llama Beyond Google, y que también ellos se encargan de hacer estas búsquedas y encuentran mucho más de lo que puede raspar una herramienta como la que nosotros estamos mencionando, como el Email Harvester, sino que escarban muchísimo más dentro de la web y dentro de la deep web en búsqueda de cuestiones publicadas por los propios empleados. Bien, Pablo, Nico, te dejo avanzar. Hasta ahí es mi propuesta, sería en este caso, hasta acá, más que eso no se me ocurre. Sí. Es poco lo que podemos hacer en este paso, pero bueno, lo importante, yo creo esto que marcabas, Mauro, recién, que más allá de lo que se comparta, es saber cómo estar preparado, porque a partir de lo que compartimos, alguien va a querer sacar provecho de eso. Entonces, si somos conscientes de eso, ya es un buen paso. Pero bueno, básicamente con todo esto queremos decir que no podemos hacer nada contra los 5. El ciberdelincuente lo va a hacer. Y con toda esta información, bueno, como decíamos antes, va a elaborar se le suele decir un pretexto, un engaño, que básicamente, bueno, va a utilizar, como decíamos antes, técnicas tradicionales de ingeniería social en el sentido de que va a tratar de generar una urgencia en la persona, va a tratar de generar miedo, va a tratar de generar empatía, lo que sea, una mezcla de emociones, que termina siendo que la persona, bueno, toma una decisión que quizá de otra manera, en otras circunstancias, con otro contexto, no lo hubiese hecho. Y el objetivo, principalmente, como decíamos antes, bueno, obtener dinero, porque es lo más rentable para el ciberdelincuente, pero muchas veces también obtener información. Información confidencial de nuestra organización. Un ejemplo es algo así. Este es un ejemplo como típico, ¿sí? El típico correo de fraude del SEO es así. Y si bien parece muy sencillo, y nosotros, bueno, que estamos en el ambiente podemos decir, no, bueno, pero nadie va a caer en ese engaño. En realidad muchas personas caen en este engaño. Y cuando vemos los reportes a fin de año de, bueno, cómo fue el año en distintos sectores respecto al phishing, este tipo de ejemplos está siempre. Son así. Con esto ya la gente cae, con esto ya los ciberdelincuentes ganan dinero. Y bueno, ¿qué es lo que tienen a favor los ciberdelincuentes en este caso? Que estos engaños en gran medida dependen de su creatividad, y creatividad les sobra, porque bueno,
así como está este ejemplo, hay muchos otros. De hecho, hay uno que me gusta comentar porque hacen como el inverso del fraude del SEO, y en lugar de suplantar a alguien de una jerarquía superior y dirigirse a alguien de una jerarquía menor, hacen al revés. Suplantan a alguien de una jerarquía menor, escriben a alguien de jerarquía mayor, que es a un responsable del área de recursos humanos, y solicitan que el sueldo, la nómina de ese empleado, el cual se está suplantando, sea depositada a fin de mes o a principios de mes en una cuenta bancaria diferente a la actual. Y con eso, si engañan realmente al responsable de recursos humanos, lo que consigue el ciberdelincuente es que en esa cuenta fraudulenta va a recibir el sueldo, la nómina del empleado que se suplantó. Entonces, fíjense cómo se da vuelta en este caso este fraude del SEO, y de esa manera también lograron un ataque efectivo, ganaron mucho dinero, y de hecho, bueno, este tipo de ataques incluso lo suelen hacer hasta en más de un paso. Por ejemplo, el responsable de recursos humanos, ¿qué puede hacer? Bueno, quizá dice, como una medida de seguridad, voy a verificar si esta cuenta, esta nueva cuenta que me están solicitando, que deposite el sueldo, está a nombre del empleado que me lo está solicitando. Y quizá al hacer esta comprobación ven que sí, la cuenta está en nombre del empleado que lo solicita, perfecto, se hace el cambio. ¿Qué pasa? Que el ciberdelincuente ya antes le mandó un engaño al empleado de menor jerarquía a través de una extorsión, de una estafa, lo que sea, obtuvo un ID, DNI, pasaporte, permiso de conducir de esa persona. Con ese ID creó la cuenta bancaria y esa es la cuenta bancaria que dispuso para enviarla al área de recursos humanos. Entonces, fíjense que no siempre es un solo envío el que hace el ciberdelincuente, sino que lo trabaja un poco más para terminar logrando su objetivo, ganar dinero. Entonces, como se podrán imaginar, la cantidad de posibilidades como que empieza a ser virtualmente infinita, porque depende de la creatividad del ciberdelincuente, básicamente. Y en este caso, no hacemos la sección de cómo protegernos, porque no podemos protegernos de la creatividad que tengan los ciberdelincuentes. O sea, no podemos hacer nada. Nada, Nico, de hecho ahí terminé la lista y sí, te puedo decir que bueno, hay unos cuantos perfiles, en esta segunda parte encontré algunos menos porque tenía dudas, pero es porque a lo mejor no tenían perfil de LinkedIn, sin embargo, yendo a buscar en la web sí los encontré, y lo que sí, como decís vos, Nico, y a veces cuando vamos a dar estas charlas y como, bueno, hay que tener en cuenta que en general los encargados del área de ciberseguridad en general son de perfil más de sesgo tecnológico, esperan escuchar, bueno, que los ciberdelincuentes están usando una herramienta con machine learning, que blockchain y que toda esto acá, y en realidad nos estamos dando cuenta que están usando herramientas muy simples desde lo tecnológico, pero que más que todo se apoyan en la creatividad. Y ahí es como que muchas veces al ingeniero en sistema, los dos somos ingenieros en sistema con Nico, igualmente es como que no saben cómo procesarlo, porque al fin y al cabo no quieren escuchar eso. Quieren escuchar que los ciberdelincuentes le están metiendo mucha tecnología en el ataque y se hacen una idea. Y por otro lado, que desde la defensa hay que poner más medidas tecnológicas. Y al fin y al cabo lo que terminás diciendo ahí es que no están sumando más herramientas tecnológicas y que solamente están metiendo por la creatividad. Así que también es como que no lo están, de alguna forma no le estás diciendo lo que quieren escuchar. Sí, de hecho es lo que terminamos concluyendo cuando leemos los reportes, como decíamos antes, a fin de año, siempre el phishing termina siendo el problema principal, y cuando se analiza la evolución de la tecnología durante ese año es muchísima. Las herramientas utilizan tecnología cada vez más avanzadas, dicen tener tasa de detección cada vez más alta, y el phishing sigue siendo el problema principal, cada vez es peor, y los ciberdelincuentes siempre hacen lo mismo. Entonces, bueno, es también una cuestión de enfoque, de darnos cuenta que por el lado tecnológico no lo podemos parar. Quizá dicho así suena un poco duro, pero bueno, es lo que indican los reportes, no es lo que decimos nosotros tampoco. Entonces, bueno, en este punto el ciberdelincuente hizo la inteligencia, elaboró el engaño y ahora lo tiene que enviar. Y ese envío, bueno, puede ser por muchos medios. Actualmente puede ser un SMS, una llamada, un mensaje en una red social, un mensaje por WhatsApp, puede ser un correo electrónico
enviado a la casilla personal, a la casilla corporativa. Hay muchos medios. En esta charla vamos a concentrarnos en el email, porque justamente en los reportes de ciberseguridad se ve que el email es el medio principal por el cual se están enviando actualmente todo este tipo de engaños. Por eso vamos a ir por ese lado, pero tengan en mente que hay muchos otros medios por los cuales ese engaño que el ciberdelincuente elaboró puede enviar. Para hacerlo por email, bueno, tengan en cuenta que estamos haciendo una suplantación de identidad. Queremos suplantar, vamos a suponer, al CEO de la organización de alguno de los oyentes. Si queremos suplantar al CEO, tenemos que poder enviar un mensaje utilizando su misma dirección de correo. Queremos suplantarla igual, como es. Queremos que la persona reciba el correo y cuando mire quién lo envió, vea la dirección de correo electrónico del CEO exactamente igual a la real. Para hacer esto, el dominio de la organización no tiene que contar con una protección contra suplantación de identidad. Y esto es algo que, bueno, está determinado por la presencia de algunos registros DNS. Son SPF de KIM y de MARC, seguramente muchos ya lo conocen. Estos registros se crearon para combatir la suplantación de identidad. Entonces, si yo tengo un dominio en mi empresa, como por ejemplo nosotros tenemos smartfriends.com, y quiero evitar que una persona utilice ese dominio para enviar correos electrónicos de suplantación de identidad, puedo añadir estos registros en el DNS del dominio de smartfriends.com. Entonces, con el SPF lo que vamos a decir es, bueno, solamente las IP que estén dentro de esta lista son las que pueden enviar correos electrónicos utilizando el dominio de smartfriends.com. ¿Sí? Estamos restringiendo qué servidores pueden hacer uso de ese dominio. Con DKIM vamos a estar añadiendo una firma digital a cada correo electrónico que salga con el dominio smartfriends.com. Y con DMARC lo que vamos a estar haciendo es que si hay una suplantación de identidad, es decir, si SPF o DKIM levantan alguna alarma, vamos a poder determinar si ese correo que levantó la alarma pasa igual a la bandeja de entrada, si es enviado a spam o si directamente no es recibido ni siquiera a la casilla de spam, se rechaza. Esto, bueno, el ciberdelincuente no tiene que saberlo. En realidad utiliza una herramienta como la que tenemos también a disposición ahí en nuestro sitio web. Y básicamente dice, bueno, vamos a chequear. smartfriends.com, ¿lo puedo suplantar o no? Analizar y ahí ya tiene la respuesta. No, este no lo puedo suplantar. Listo. Este otro dominio, ¿lo puedo suplantar? Bueno, sí, este sí. Si queremos ponernos un poco más detallistas, ¿por qué? Bueno, tiene un SPF, pero no está bien configurado ese SPF, porque está autorizando a ciertas IP para que envíen correos en nombre de ese dominio, pero no está diciendo nada del resto de las IP que existen. Entonces, bueno, eso es lo mismo que no tener SPF. Y hay un registro de MARC, pero también está configurado de manera un poco insegura porque no es, lo que está diciendo es que si un correo no cumple con SPF o no cumple con DKIM, igualmente lo dejo pasar a la bandeja de entrada del usuario. No sirve para nada. En realidad estas dos opciones sirven en las etapas de implementación de estos protocolos y después hay que cambiarlas. Pero bueno, muchas organizaciones o bien no tienen estos protocolos o los tienen mal configurados. Hay un cálculo más o menos aproximado que dicen que el 40% de las organizaciones utilizan correctamente estos protocolos. Así que bueno, un detalle para tener en cuenta. Si el ciberdelincuente ve que el dominio de su organización se puede suplantar, hace la suplantación directa. Puede usar una herramienta como esta, que la pueden ingresar ustedes en su navegador, no está en la dark web ni nada, sendanonymousemail.com, y ustedes ponen el correo electrónico de la víctima, el correo electrónico que quieren suplantar, el asunto del correo, el contenido del correo. Ya está. Con eso se suplanta la identidad, en este caso del CEO, siguiendo el ejemplo que estamos haciendo, y la persona, la víctima, con una probabilidad muy alta va a recibir este correo porque los protocolos, según analizamos, o no están presentes o no están configurados. Entonces, el cliente de correo que reciba esto no va a encontrar una alarma como para decir, bueno, esto lo mando spam o esto no lo muestro. ¿Sí? Entonces, las probabilidades de que esto se reciba son mucho más altas.
¿cómo podemos hacer para protegernos por este lado? Bueno, no sé, Mauro, si te gustaría seguir con el sombrero blanco o si ya te Sigo estaba... con el sombrero blanco. Igualmente, esto nosotros también lo validamos. En este caso, Nico, no fui a hacer la validación, porque total siempre más o menos lo mismo, y las estadísticas globales que vos mencionás también condicen con cuando nosotros hacemos los webinars. Pero si ustedes quieren ir a chequearlo, pueden ir a Smartfren y chequearlo contra su propia empresa. No lo hice en este caso, pero tengan en cuenta dos cosas. Seguimos dentro de OSINT, es decir, esto es Open Source Intelligence. No es algo intrusivo, es algo que está público y disponible y no se produce ningún intento de, vamos a decirlo así, proactivo de a ver si esto acá funciona. De hecho, en algunos casos, cuando van a utilizar las herramientas que tenemos en nuestro sitio web para el chequeo del ataque BEC o incluso de KIM y SPF para ver si se permite hacer spoofing, en algunos casos, cuando nosotros sale lo que sería un falso positivo, ¿no? En algunos casos, en principio parece que sería vulnerable y en algunos casos, algunos de los administradores nos escriben así con mucho orgullo, nos dicen, no, nuestro dominio no es vulnerable por esto, lo otro. Nosotros volvemos a aclarar que como nosotros, esto acá es OSINT, llegamos hasta la hipótesis de que es vulnerable, en la gran mayoría lo es, pero hay algunos casos donde parece vulnerable y en realidad no lo es. Eso por un lado. Entonces, lo importante aquí es configurar correctamente los registros de DPF, de KIM y de MARC, utilizando políticas estrictas. Es decir, no es solamente tenerlos, no es una cuestión de tenerlos, sino de configurarlo correctamente. Es el hardening de esta parte específica de lo que es el servidor de correo. Vos, Nico, seguramente más adelante estarías hablando de alguna cuestión vinculada a Google. Entonces, tampoco es confiarse. Esto no es que viene por defecto instalado correctamente, ni en ninguno de los servicios. Y eso ya no importa si es Microsoft, si es Google o lo que sea, es una actividad que tiene que hacer el responsable de seguridad de la información. Y después revisar los reportes generados por DMARC y tomar acciones al respecto también puede ser una opción. Y obviamente concientizar a los usuarios. Una aclaración muy importante. Para el caso del ataque BEC, es importante tener la parte de registro SPF, de KIM y de DMARC. Pero es importante que nosotros lo que estamos haciendo básicamente al proteger nuestro dominio, es decir, en el caso, por ejemplo, nosotros protegemos a Smartfens, es para los ataques que podrían enviarse desde Smartfens hacia Smartfens en un ataque BEC. Y para proteger a los ataques que pudieran llegar desde Smartfens hacia otro lugar. Pero nosotros no estamos haciendo algo, pero no estamos protegiéndonos de ataques que recibamos desde terceros. Nosotros solamente aquí estamos enfocándonos en los ataques que se pueden generar desde nuestros propios servidores de correo electrónico hacia nosotros. ¿Entiende? Entonces, está bueno esto acá, hay que tenerlo en cuenta, hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. ¿Es efectivo? Sí, es efectivo. ¿Tendría que haber un porcentaje más alto? Sí, tendría que haber un porcentaje más alto. ¿Funciona? Sí, funciona. Pero aclarar eso, de que no es una medida de protección absoluta con respecto a los emails que vengan desde afuera. Sí, de hecho, ahí me recordaste, Mauro, habíamos hecho una prueba para ver qué tal funcionaban estos registros. Entonces elaboramos un correo de phishing y lo enviamos a 2 cuentas de Google diferentes. El correo se envió desde el mismo servidor, con el mismo asunto, el mismo contenido, el mismo tipo de suplantación de identidad, era lo mismo, solamente que se enviaba a 2 destinatarios. Una cuenta personal de Google y una cuenta corporativa. Ese mismo correo, la cuenta personal de Google marcó el SPF, el DKIM y el DMARC de una manera y la corporativa lo clasificó de otra. Para uno el correo era seguro y para la otra no. Estamos hablando de Google. Uno es personal, otro corporativo. El mismo correo interpretó los protocolos de diferentes maneras. Elevamos el caso a Google, nos dijeron que, bueno, no nos dijeron nada básicamente. Nos dieron vuelta y no pudieron justificar por qué. Entonces, está buenísimo esto, pero no es una solución infalible. Y por eso mencionamos lo de concientizar al usuario, porque más allá de las capas que podemos poner de protección,
de alguna manera ese engaño termina llegando. Podremos parar algunos, pero no vamos a poder parar todos. Entonces, el usuario tiene que ser consciente de que puede recibir un engaño de este tipo, porque cuando le llegue, queremos que lo detecte, que lo reporte, ¿sí? Que no sea víctima. Entonces, bueno, esto venía por el lado de decir, bueno, tenemos que enviar el email y queremos hacer una suplantación de identidad. Si no está protegido el dominio, lo hacemos directamente. Ahora, ¿qué pasa si el dominio sí está protegido? ¿Sí? Yo quiero suplantar en marfen.com, pero está protegido y no puedo. En realidad, hay un paso extra, que este lo vamos a pasar rápido, porque prácticamente nadie lo hace. Lo mencionamos, vamos a decir, de compromiso. Y quizás sea el que más llama la atención, si hay muchos perfiles técnicos, y estén pensando, ¿por qué lo vamos a saltear a este que es el más entretenido? Pero por eso, porque nadie lo hace. Básicamente, ¿cuál es el concepto? Puedo ver si el servidor de correo de la organización a la cual yo quiero atacar tiene alguna vulnerabilidad. Si tiene alguna vulnerabilidad, yo la puedo explotar y puedo enviar un correo electrónico utilizando el servidor de correo de la organización y que ese correo electrónico sea interno, vaya a otro miembro de la misma organización. Al ser un correo interno, lo que termina pasando es que por lo general se saltean la mayoría de las herramientas de seguridad. Y bueno, de nuevo, esto no lo hace prácticamente nadie. Hay, por ejemplo, por dar un ejemplo de muchos, hay una configuración por defecto que se había creado en su momento para combatir el spam, cuando se utilizaba mucho el concepto este del Open Relay, que bueno, uno se podía conectar a cualquier servidor SMTP y enviar correos a cualquier destinatario. Y bueno, este tipo de configuración de Open Relay actualmente, si uno la tiene, automáticamente pasa a estar en una lista negra. ¿Por qué? Porque es un servidor potencial para el envío de spam. ¿Cómo hay que configurar el servidor para que no sea Open Relay? Bueno, de esta manera. Tiene que permitir solamente correos de un buzón local a otro, de un buzón local ya hacia afuera, o de un externo hacia adentro. De esa manera se combate el spam, porque no me puedo conectar de afuera y enviar hacia afuera. Lo que tiene de malo es que ese paso 3 está permitiendo que una persona de afuera utilice nuestro servidor para enviar un correo interno dentro de nuestra organización. Este es un ejemplo, solamente un ejemplo. Tenemos una herramienta también en nuestro sitio web que chequea si puede existir esta mala configuración en nuestro servidor de correo, pero tengan en cuenta eso. Es un ejemplo de muchos. ¿Cuántas vulnerabilidades puede tener un servidor de correo? Bueno, muchísimas conocidas y otras tantas por conocer. Puede ser un 0day. No podemos decir, bueno, protejo 100% mi servidor de correo para que esto no pase. Bueno, puede pasar. Y bueno, si pasa, esta podría ser una de las consecuencias, ¿sí? Que un correo de phishing pueda pasar de manera mucho más fácil y llegar al usuario final salteándose las medidas de seguridad de nuestra organización. Entonces, bueno, acá Mauro, no te quiero robar la palabra, pero Vale, métele. no hay mucho más que hacer, o sea, está perfecto, como decíamos antes, hacer el hardening. Antes dijimos, bueno, tengamos los protocolos SPF de Academia de Mark, ahora vamos a decir, hagamos hardening de servidor de correos. Pero no nos podemos quedar tranquilos con eso. Hay muchas organizaciones que lo están haciendo y aún así los usuarios están cayendo en las trampas de phishing. ¿Por qué? Porque insistimos de nuevo en la parte de la concientización. Por más que estemos protegiendo el servidor, por más que sepamos que no tiene ninguna vulnerabilidad conocida, el phishing le puede llegar al usuario. Si es por este camino, será a través de un 0day, pero va a llegar. Y si no, bueno, como podemos ver, hay muchos medios por los cuales este phishing puede terminar siendo recibido en la bandeja de entrada. Como les digo, es el paso que la mayoría de los ciberdelincuentes no va a hacer. No sé, Mauro, si estabas por decir algo. Es que es poco glamoroso, Nico, lo que estás diciendo. Eso es lo que pasa. Porque básicamente, cuando uno viene a una charla así, lo que quiere escuchar es al ciberdelincuente con la capucha, la computadora con todas las pegatinas, ahí con todas las calcomanías, y que está hackeando, y vos le estás diciendo básicamente que lo que menos va a querer hacer es eso. Lo que pasa es lo más complicado. ¿Y para qué? ¿Para qué me voy a complicar si no puedo hacer esa suplantación directa que quiero?
Tengo otro método mucho más fácil, que es este que vemos aquí, por ejemplo, que uso un dominio similar y listo. Y tampoco, ni siquiera lo tengo que pensar ese dominio. Puedo ejecutar una herramienta, también hay una herramienta en SmartFence, se llama DNS Twist, y esos dominios similares se generan automáticamente, simplemente elijo el que más me gusta, puedo elegir varios y utilizo varios, y con alguno probablemente, si la persona que recibe este correo no está concientizada, no sabe que puede recibir un email cuyo dominio sea similar pero no igual, va a terminar cayendo. Es así. Acá hay un ejemplo de LinkedIn. Si utilizan esta herramienta gratuita van a ver que los ejemplos son cientos o miles. Y lo que tiene de interesante que les va a marcar si hay alguno que esté en uso o no. Así que ahí se pueden llevar a alguna sorpresa, de hecho. Ahora sí, Mauro, te dejo para hablar de la protección de este caso. Me la das ahí para que intente agarrarla, pero no. Bueno, una forma, pero esto acá es ver qué dominios hay similares a nuestro, que ya estén creados, y ojo, porque hay mucha gente que se lleva una sorpresa. Nuevamente, repito, nuestra alianza con la empresa Bigu, porque va más allá incluso del DNS Twist, porque no solamente se puede detectar al momento, porque nuestra herramienta es como básicamente educativa, porque uno tiene que ejecutar el DNS Twist por cada vez, solamente para que se sorprendan, pero en este caso hay herramientas más específicas que están haciendo estos chequeos de dominios similares, de creación de certificados para esos dominios y demás, y lo está haciendo de forma totalmente activa, incluso detectando si hay alguna imagen similar a la de nuestra empresa. ¿Cómo protegernos? Bueno, revisarlo de manera periódica, como digo, con DNS Twist o una herramienta más específica para esto. Comprar y proteger los dominios más similares de la organización. Esto es plata, esto es dinero, pero bueno, es una forma de protección. Se puede, igualmente tengan en cuenta las miles de variantes. Cuando vean, usen ustedes el DNS Twist, que lo incitamos a hacerlo, van a ver que hay muchas variantes posibles, que va a parecer muy parecido a nuestro, entonces la inversión puede ser muy grande, pero bueno. Y la última, volvemos a caer en lo poco glamoroso, ¿no? Que es concientizar a los usuarios, básicamente, porque hasta ahora, Nico, fuiste mostrando cómo el ciberdelincuente, sin tener grandes herramientas, sino un poco de creatividad y tiempo, lo estuvo pasando a todos los mecanismos de defensa. Y acá lo vuelve a pasar. Entonces, nuevamente, concientizar a los usuarios de que estén atentos, de que hay formas de que, a pesar de tener todo correctamente protegido, lo interno le puede entrar en la casilla de email phishing, por más que la empresa haya tomado todas las medidas necesarias. Sí, y de hecho esto lo pueden probar de manera sencilla en sus organizaciones con este ejemplo que vamos a ver ahora, el phishing a través de Google, para hacer un pequeño experimento y ver si realmente lo que estamos diciendo es cierto. Y lo van a poder hacer de manera sencilla en pocos pasos y les digo, si lo que veníamos diciendo, no hace falta ningún conocimiento técnico y esto lo puede hacer al día de hoy un niño o una persona adulta que poca relación tenga con la tecnología. Básicamente es crear una cuenta de Google, muy sencillo. Pónganle el nombre y el apellido del CEO de sus organizaciones, pónganle cualquier cosa, @gmail, eso no importa. Y luego una vez que la creen pueden poner incluso la foto de perfil, ¿sí? del CEO de su organización, que esa la sacan de LinkedIn o de alguna red social. Entonces, crean una cuenta de Google suplantando al CEO de su organización. Muy sencillo, son 2 minutos, 2 minutos y medio. Luego, con esa cuenta que acaban de crear, tienen que crear un documento de Google. Y en ese documento, escribir el engaño, ¿sí? El engaño que quieren enviarle a la víctima. Aquí pueden poner algún enlace malicioso si quieren, no hay problema. ¿Y cómo hacen para que la víctima reciba esto? Bueno, seleccionan el texto y dejan un comentario arrobando a esa víctima. Prueben a robarse a ustedes mismos, prueben con su dirección de correo electrónico corporativa. Lo que va a pasar, con una probabilidad muy alta, es que unos minutos después, no es inmediato, Google no lo envía inmediatamente, pero 2, 3 minutos más tarde, van a recibir en su casilla de correo corporativa un correo muy similar a este. El asunto del correo va a ser el título que hayan puesto en el documento y dentro van a poder encontrar ese engaño que ustedes escribieron con el enlace malicioso que ustedes insertaron, si insertaron alguno,
y van a ver el nombre, el apellido y la foto del CEO de su organización. En ningún lugar van a ver esa dirección cualquier cosa @gmail.com que ustedes crearon, porque no se muestra, no está. Incluso si analizan los headers del correo electrónico, no lo van a ver. Es un dato que no se provee en estas notificaciones. Y de esa manera van a haber logrado en poquitos minutos hacer un ataque de suplantación de identidad de su organización, salteando seguramente todas las herramientas técnicas que tengan. ¿Por qué? Porque este correo lo está mandando Google. Google tiene una buena reputación, sus dominios tienen una buena reputación, y Google tiene en regla todos los protocolos que están creados para combatir la suplantación de identidad, el de KIM, el SPF y el de MARC. Entonces el cliente de correo que recibe esto va a ver, el mensaje proviene de Google, bien. El DKIM, el SPF y el de MARC, ¿están de acuerdo con esto? Este correo. El cliente de correo no se va a fijar en ese nombre y apellido que ustedes pusieron en la cuenta de Google. Se va a fijar en el dominio de Google, en la IP de Google, y va a dar todo ok. Va a decir, no, acá suplantación de identidad no hay. En realidad sí, porque están suplantando el CEO de su organización. Pero bueno, técnicamente no hay suplantación de identidad, esto pasa derecho, y los protocolos que sirven para combatir la suplantación de identidad están ayudando a que esta suplantación de identidad sea más efectiva. Entonces, en este caso, las medidas de protección que podemos llegar a tener, no sé si van a ser muy prácticas, que de hecho, déjame, Mauro, que las diga y te regalo a vos la conclusión de todo esto, pero si hacemos una lista negra, a ver, podemos bloquear todas las IP y dominios de Google en nuestra organización. Sí, quizá es algo válido en nuestra organización, no podemos hacerlo. Ahora bien, si lo hacemos, no se olviden que, bueno, esto le puede llegar al correo personal también a la víctima. Es decir que, bueno, podemos llegar a poner un parche, pero no vamos a estar solucionando el problema. Vemos que el SPF y el DKIM de MARC, en lugar de ayudarnos a prevenir, nos están ayudando a recibir la suplantación de identidad. Y los otros filtros que podamos tener, anti-spam, anti-phishing, firewall, IDS, lo que sea, esto es un correo de Google, Google tiene buena reputación, pase, tiene la luz verde. Así que, bueno, un ejemplo de muchos, hay muchos otros medios por los cuales se puede enviar un ataque de este tipo. Este es práctico, es divertido para que lo prueben y para que, bueno, comprueben que lo que le estamos diciendo, bueno, se puede llevar a cabo de manera muy sencilla. Así que, bueno, te dejo, Mauro, la conclusión un poco de todo esto. Es un poco triste porque ese ejemplo, Nico, ¿cuánto hace ya? ¿Cuánto hace que lo venimos mostrando y sigue estando disponible y posible? Y porque tecnológicamente no está mal que Google haga eso y entonces va a seguir entrando. Entonces, pero no me acuerdo, Nico, ¿cuántos años hace que venimos con el mismo ejemplo? Unos 4 o 5 años fácil. Y lo reportamos a Google, pero Nada. No sirvió nada. Bien, bueno, entonces nosotros lo que vemos, y es un poco eso también lo que nos llevó a crear la empresa ya por 2016 y demás, es que nos dábamos cuenta, siendo CISO, siendo consultores de seguridad, que hemos pasado por distintos cargos, muchos de los que estamos en SmartFence, de que al fin y al cabo había, y nosotros encontramos en las organizaciones terceras, como en nuestras organizaciones, un desbalanceo entre lo que eran las soluciones tecnológicas, la inversión en los usuarios, el tema de procesos y el tema de la protección legal. Casi siempre está a tope el tema de la inversión en tecnología, y luego lo demás, ahí, cuando uno miraba a ver el tema de protección legal, flojita. A nivel de procesos, dependía de quién esté de turno, y en usuarios, imagínense, por 2016 era la nada misma. Hoy en día vemos que hay un cambio de actitud también porque las propias personas que también esperan y que veían esto de los ataques y se mostraban las noticias, hackearon a tal cosa tecnológicamente, y después ya empezaron a hablar de hackearon a personas cuando a celebridades le mostraban las fotos y demás, o esto acá de algunos leaks que se producen también a través de engaños a la gente. Y bueno, el phishing como que empezó a tomar una mayor relevancia. Así todo, nosotros hoy en día vemos un desbalance
Y cuando hablamos con pares, hablamos incluso con expertos, por ejemplo, de Gartner y demás, y coincidimos en este punto, estamos muy desbalanceados. Lo que pasa es que hay un sesgo muy grande de las personas que hoy están a cargo de las áreas de ciberseguridad, que son mayormente personas con un perfil técnico, son ingenieros en sistemas y demás. Entonces, ven a los problemas y los quieren ver como problemas de tecnología, y a las soluciones también las quieren ver como una solución tecnológica, porque cuando todo lo que uno tiene es un martillo, todo lo que ve es un clavo. Y como mostraba Nicolás ahí, del lado de los ciberdelincuentes ya está, no van a buscar desarrollar una herramienta hiperautomatizada. No están yendo a la hiperautomatización, están yendo a la hiperpersonalización. Están yendo a apuntar al ojo del CEO de ustedes, al ojo del CFO de ustedes. No están yendo a lo masivo. Y un poco también cuando vamos viendo las tasas de frenado, y vamos a decir que entre lo que prometen y lo que es no es tan así, de email, de phishing, nosotros lo que vemos es que al fin y al cabo lo que hacen esto es en cierta manera, aunque sea irónico lo que voy a decir, es empeorar la situación. Porque el phishing malo, el automático, ya no llega más a las casillas de correo electrónico. El que llega es el bueno. Llega el que está dirigido, el que está apuntado, y entonces nosotros ya no nos queda otra más que poner al usuario en la estrategia de ciberseguridad, porque a ese le está llegando el phishing dirigido, el phishing apuntado, el que, como dice Nico, lo hizo con creatividad y que no está evadiendo en la mayoría de los casos, vulnerando los sistemas de correo electrónico, sino que está apuntando directamente al usuario y de ahí pivoteará hacia donde quiera. Entonces, lo que nosotros apuntamos es a la inversión en el factor humano, hablando también de en estos momentos de mucho teletrabajo, porque es una parte del sistema, el humano, la persona, y hay que generar ese cambio de comportamiento, porque al fin y al cabo puede estar en la empresa, puede estar en su casa, puede estar de viaje, pero siempre va a interactuar con los sistemas. Y hoy en día es el punto más vulnerable, porque también ustedes piensen que salimos de una pandemia, de un periodo ahora de invasión, guerra, como le quieran mencionar. Entonces, no estamos en nuestro mejor momento, vamos a decirlo así, y nos agarra con la guardia baja. Entonces, apuntar a la concientización, también de largo plazo, y que no lo vean como un proyecto de un año, sino que sea incorporada dentro de las estrategias de ciberseguridad de forma consistente y continuada. Es decir, nosotros no instalamos un antivirus, un firewall un año y al próximo año lo sacamos porque ya está. Bueno, con respecto al factor humano, también lo mismo. Así que bueno, pasa un poco por ahí, es a lo que nosotros venimos hablando en estos últimos tiempos, porque estamos convencidos que tiene que llegar a un punto donde tiene que estar balanceada esta inversión. Bien, bueno, les agradecemos ahora por su tiempo. Le doy la palabra a Fernando y a Florencia por si tienen alguna cosita que decir ahí. Les agradecemos de parte, bueno, mía y de parte de Nicolás también por el tiempo que nos han dedicado y haberse mantenido conectados aquí en esta sesión. Fernando, creo que estás en mute porque no te escuchamos. No, todavía no te escuchamos. De todas maneras, Mauro, aprovecho primero para agradecerles y además para comentarles que hay una pregunta en el sector de preguntas y respuestas. En realidad, ahora hay dos. Si quieren, las podemos repasar. Dale, Nicolás, creo que va un poquito más para vos. Bueno, ¿qué tan protegidos están los dominios que operan bajo Microsoft 365? Bueno, en este caso, en lo que respecta a SPF, DKIM y DMARC, es independiente un poco el proveedor que nosotros utilicemos para enviar los correos electrónicos. Podemos usar Office 365, podemos usar Google o podemos usar otro servidor. Lo que hay que tener en cuenta es que el dominio es responsabilidad nuestra. Entonces, ni Microsoft ni Google van a configurar el SPF, el DKIM y DMARC por nosotros. El dominio y la zona DNS de nuestro dominio es nuestra responsabilidad. Sí, lo que van a hacer Microsoft, Google u otro proveedor es darnos un ejemplo y decirnos, bueno, configuren el SPF, por ejemplo, de esta manera. Pero es responsabilidad nuestra hacerlo. Una vez que lo hagamos y que estemos utilizando, como decíamos antes, políticas restrictivas, tanto en el SPF, en el DKIM y en el DMARC,
vamos a estar logrando, a ver, el nivel de protección que este tipo de protocolos nos va a brindar, que es proteger nuestro dominio de una suplantación de identidad según las interpretaciones de los clientes de correo, que, bueno, no van a ser siempre uniformes. Es decir, una capa necesaria, pero no suficiente. Y, bueno, luego, ¿qué información manejan de los ataques de SMS, de smishing? ¿Qué herramientas nos pueden sugerir para analizar esos links maliciosos que llegan por SMS? Bueno, mi respuesta también un poco por el ámbito en el cual me muevo, que sería como que la mejor herramienta sería la persona, ¿no? Que en realidad identifique si ese SMS lo estaba esperando, ¿no? Si no lo estaba esperando, que analice, bueno, qué sensación está causando, por qué hay un enlace ahí, a dónde me va a llevar, qué me promete. Todo esa pequeño razonamiento, ese pensar dos veces, que buscamos desarrollar en la capa humana. Porque, a ver, la herramienta en sí que termine analizando un enlace, ¿sí? Tampoco va a tener un ratio de detección del 100%. A veces lo va a hacer bien y a veces lo va a hacer mal. Entonces no está bueno que nos apoyemos en una herramienta técnica y digamos, con esto vamos a resolver el problema del smishing. Porque si le damos la tranquilidad al usuario de que haga clic nomás en todos los links de todos los SMS, total le pusimos una herramienta que lo va a estar protegiendo, va a llegar el día, y no va a ser un día muy lejano, que va a terminar cayendo en un phishing. Entonces, bueno, quizá no la respuesta esperada, pero esa sería mi respuesta en este caso. Gracias, Nico. Me parece que, bueno, no podemos escuchar a Fernando, no hay manera de todos. Sí, no hay problema, no hay problema. Igualmente, ahí escribe también Pablo, que también es parte de SmartFence para el territorio donde estamos hablando, y que es infinito, porque, como dice, o sea, si no es por ahí, y lo que están usando muchísimo es por redes sociales. Hay una enorme cantidad de perfiles de LinkedIn creados ahora último, perfiles falsos que están buenísimos, la verdad. Y que también pueden producir el engaño a través de una elaboración, ¿no? De ir escribiendo hasta lograr el resultado final, no en un solo paso, pero por códigos QR, por llamada, por teléfono, incluso con deepfake y demás. Entonces, como que los medios son infinitos. Entonces, ahí lo transversal es invertir en el usuario, que es el receptor, más que en los posibles medios de donde reciba. Fernando, creo que ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Qué pena, problemas técnicos que siempre suceden. Pues no, pues yo estaba comentando en principio que pues agradecido con Mauro, Nico y todo el equipo de SmartFence. Ha sido una muy bonita oportunidad para poder entender que más allá de la protección es un tema de prevención a través de la concientización del usuario final. Esa es la mejor forma de evitar este tipo de problemas o este tipo de flagelos tan importantes que nos están afectando a todos nosotros hoy en día. Entonces, la prevención es un elemento sumamente importante y obviamente eso puede permitir mejorar, digamos, los niveles de disminución de incidencia por estos aspectos. ¿Ok? Y pues eso trae como consecuencia una disminución importante del riesgo que una organización pueda tener desde el usuario. Entonces, pues yo pienso que el mensaje fue súper claro y pues no, le doy la palabra entonces a Pablo ya para finalizar. Bueno, gracias. Bueno, yo me presento a Pablo Masjuan, yo soy el referente comercial para Colombia y la región, y un poco para cerrar y el resumen de la charla, hay que actuar sobre la capa humana. Este es el objetivo de lo que veníamos planteando, así que a todos los asistentes que quieran ver la solución que entregamos allí en Colombia y la región de la mano de Fernando y el equipo de Synetics, que lo contacten a ellos, y con gusto nos juntamos a ver cómo lo podemos ayudar de la mejor forma. Perfecto. Claro que sí. Bien, muchas gracias entonces, y nos veremos posiblemente en alguna nueva edición, a lo mejor en lo que resta de aquí a fin de año o en el año que viene. Que tengan un buen día por allí. Un saludo. Muchísimas gracias. Chao Gracias para todos. por Hasta luego. participar. Hasta luego.